Hola comunidad y el TOC, nuevamente nos encontramos en este episodio, en nuestro último episodio del año 2023, en el que vamos a conversar sobre el programa de bachillerato internacional. Y para aprender un poquito más del tema, tenemos a Miss Gerty Guabloche Moreno, que nos va a explicar un poquito más sobre este programa, para aquellos que especialmente no estamos muy familiarizados con él. Hola Miss Gerty, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Qué gusto verte, qué gusto estar aquí con todos ustedes para poder conversar un poquito sobre el bachillerato internacional. Excelente. Entonces, bueno, mi primera pregunta sería si nos podrías dar una breve descripción del programa de bachillerato internacional y cuál es su enfoque principal. Bien, el programa de bachillerato internacional normalmente lo conocemos como el IB, es lo que todo el mundo dice, ¿no? El IB, que es es un programa educativo, es internacional, está reconocido a nivel mundial. En el año, porque ya tiene bastante tiempo, en el año 1968 fue que un grupo de educadores pensaron en esto allá en Ginebra, Suiza. Y el objetivo que ellos tenían era poder proporcionar una educación un poco más equilibrada a nivel mundial, ¿no? Lo que ellos querían era hacer unos parámetros que puedan ser un poco más global y uniformizar un poco los estándares a lo que los estudiantes puedan llegar en el mundo. Es decir, tratar de darle la misma calidad educativa a los estudiantes en América Latina como podía ser en China, en Europa, etcétera, ¿no? Esa era la idea principal. Sin embargo, también tenían algunos principios educativos bastante interesantes, ¿no? Que son el fomentar el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, el pensamiento científico, principalmente la indagación, la comunicación efectiva y, por sobre todo, llevar todo esto a la comprensión intercultural. Se imparte en diferentes países a nivel mundial, ¿no? Se dicta a estudiantes de entre 5 años hasta aproximadamente los 19 años, dependiendo de la forma en que se lleva el sistema educativo en los diferentes países. Consta de diferentes programas dentro del programa, ¿no? Consta de diferentes programas. Sin embargo, hay 3 que son los más comunes, los 3 que la mayoría de las instituciones logra hacer, que son lo que la llamamos el PEP, que es el programa de la escuela primaria, y va más o menos en nuestro sistema educativo entre primer grado y quinto grado de primaria. Luego viene lo que llamamos PAI, que es el programa de años intermedios, que va desde sexto grado hasta tercero de secundaria, y luego viene el programa de diploma, que lo llevan los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria. No todos los colegios tienen el continuo, es decir, no todos los colegios tienen los 3, hay algunos que solamente tienen 1 o algunos que tienen 2, que pueden ser intercalados, no tienen que ser exactamente juntos, ¿no? Por ejemplo, los que tienen 2 podría ser el PEP y el diploma, no necesariamente tiene que ser el PEP y el PAI, ¿no? Cada institución educativa lo ha ido adaptando a su institución, y el objetivo final definitivamente es desarrollar estudiantes que tengan un pensamiento reflexivo, que sean pensadores, que sean informados y más que todo comprometidos con la comunidad global y con el medio ambiente, ¿no? Ese es en resumen lo que yo te podría decir del programa IB. Me parece súper interesante porque, por ejemplo, cosas que yo rescato de lo que me has mencionado es, primero, de alguna manera democratizar la educación, ¿no? Que la calidad educativa sea igual en todo lado. Entonces hay ciertos estándares internacionales, eso me parece súper. Otra cosa también que me parece muy interesante es esta mirada internacional de la educación, que también de alguna manera fomentaría que nuestros estudiantes también sean ciudadanos globales, ¿no? Sí, es muy importante en este mundo que ya, vamos a redundar en la palabra, que ya está globalizado, ¿no? Nosotros tenemos tanta información demasiado rápido y de una manera en tiempo real, ¿no? Que los estudiantes tienen también que aprender a sobrellevar esta rapidez con la que reciben información. Para eso necesitan ellos implementar muchas habilidades dentro de ellos, y yo creo que este programa ayuda mucho a que ellos puedan ir como quien dice, modificando, modulando poco a poco esas habilidades que los van a ayudar a saber utilizar de manera efectiva toda esta información que les va llegando en tiempo real.
Y claro, y el otro punto justo es lo que estás mencionando, ¿no? Es democratizar la educación, hay una mirada de ciudadanía global, pero también hay el desarrollo de habilidades blandas como el pensamiento crítico, ¿no? Ya no se trata de llenarnos de conocimientos, sino se trata de tener las competencias, las habilidades, las actitudes para poder resolver problemas que tiene el mundo, ¿no es cierto? Así es, eso es muy interesante en este programa, de verdad. Uh-huh. Bueno, y como EL Talk justo tiene un nombre que tiene que ver con ELT y enseñanza de inglés, lo que quería preguntarte era cómo se integra el idioma inglés en el programa IB. ¿Qué es lo que más o menos podría verse en cuanto a enseñanza de inglés en este programa? Ya, primero hablemos de el idioma. En el IB se maneja algo bastante interesante, que es que todos los docentes IB son docentes de lengua. Y cuando hablamos de ser docente de lengua, es que nosotros debemos promover no solamente el conocimiento y los conceptos en nuestras asignaturas, sino también ayudar a los estudiantes a desenvolverse y desarrollar sus habilidades lingüísticas, tanto escritas como orales. Y de investigación, además, ¿no? Porque entre las habilidades de investigación están también las habilidades lingüísticas. Entonces, partamos por allí como base, ¿no? De que todos los docentes somos docentes de lengua. Entonces, en el momento en que uno es docente de inglés, como que ya tienes algo doble ahí, ¿no? Una responsabilidad doble, porque no es solamente impartir los conocimientos de gramática, de vocabulario, etcétera, que pueda necesitar un estudiante que está aprendiendo una lengua diferente a la materna, ya sea como segundo idioma o como lengua extranjera, ¿no? Depende del contexto en el que se encuentre, sino que también debemos y tenemos muy claro esto de las habilidades lingüísticas, ¿no? Como, por ejemplo, en el IB se utiliza mucho el inglés como uno de sus principales medios de instrucción, como uno de sus principales medios de evaluación. No es el único, hay otros, pero tenemos que aceptar, bueno, que el inglés es un idioma bastante universal y es el que más se maneja también en el IB, ¿no? Ellos han sabido ingresarlo también en otras asignaturas, ¿no? No solamente hay asignaturas, por ejemplo, en este lado del mundo donde estamos nosotros, que somos hispanohablantes, hay bastantes cursos que se dictan también, bastantes asignaturas que se dictan en inglés. Por ejemplo, hay una asignatura que es lengua y literatura en inglés, ¿no? En donde se centra en el desarrollo de habilidades críticas, de lectura y de escritura, ¿no? O sea, producción también, no solamente el asimilar. Ellos aprecian la literatura en inglés, exploran diferentes textos literarios y no literarios, o sea, no solamente es la enseñanza del idioma, ¿no? Sino es lengua y literatura. Me parece algo bastante interesante cómo tú puedes apreciar, cómo puedes desarrollar esas habilidades de pensamiento crítico en un texto o en un género literario o no literario en un idioma diferente al tuyo, ¿no? Es fabuloso en realidad. También tenemos el idioma inglés como una lengua adicional, ¿no? Tenemos otro tipo de asignaturas también que se dictan en otro idioma. Está en el caso de ciencias, por ejemplo, está en Biology, está en Environmental Systems and Societies, Chemistry. Tenemos un curso central también que se llama Teoría del Conocimiento, por ejemplo, que si bien es cierto no siempre se va a dictar en inglés, es interesante ver cómo en Teoría del Conocimiento no solamente se fomenta la reflexión crítica y el pensamiento de la creación de conocimiento, sino también de cómo expresar el conocimiento que uno adquiere. Entonces, al expresar el conocimiento que uno adquiere, ya estamos hablando de habilidades lingüísticas, ¿no? Entonces, ese enfoque de comunicación que tiene el IB hace de que el inglés esté muy presente durante todas sus asignaturas, y como decíamos hace un rato, ¿no? El hecho de que el inglés se haya considerado como el idioma universal hace también de que mucha de la documentación que nos brinda a los docentes el IB sea también en inglés, ¿no? Claro, es que lo que mencionas es totalmente cierto, ¿no? Finalmente, el inglés es una lengua franca que nos va a permitir comunicarnos con personas en todo el mundo, ¿no? Y quería preguntarte también, porque estabas mencionando algunos de los cursos que se dictan en el programa IB, cuéntanos un poquito de cuáles son los cursos que tú dictas. Bueno, yo soy de primera carrera obstetra,
Obviamente, con el pasar de los años he podido especializarme en docencia en ciencias y de esa forma he podido llevar cursos, impartir las asignaturas de Biology y en estos momentos de sistemas ambientales, es decir, Environmental Systems and Society, en las que definitivamente al ser impartidas en una lengua extranjera hay mucho que ofrecer también como habilidades lingüísticas dentro de la asignatura. No solamente de manera de comunicación, en el enfoque eficaz de la comunicación oral y escrita, sino también del enfoque de pensamiento crítico, de pensamiento reflexivo, de pensamiento creativo que tienen los estudiantes, ¿no? Un tema X que se me puede ocurrir en este momento es el topic de sistemas acuáticos, por ejemplo, y podemos conversar de lo que está sucediendo en estos momentos en el Amazonas, donde el cauce del río Amazonas en la parte del Brasil está cambiando porque ha disminuido el caudal y esto por el impacto del cambio climático, ¿no? Entonces, hacer indagar a los estudiantes involucra sus habilidades lingüísticas porque van a utilizar el idioma inglés no solamente para hacernos comunicar de manera eficaz sus hallazgos, sino también lo van a utilizar como un medio de indagación, como un medio de investigación, ¿no? Entonces, siempre está presente, es agradable saber cómo el idioma puede ser también un instrumento eficaz y de éxito para que los estudiantes puedan expresarse de esta forma. Hay un método, que es el método CRIL, que es una metodología que utilizamos mucho cuando las asignaturas que se imparten no son el inglés como asignatura, ¿no? Sino que se utiliza más que todo como una herramienta, como un instrumento para poder impartir el aprendizaje, para llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, vemos en este caso la forma como la comprensión lectora crítica entra dentro de estas habilidades lingüísticas que estamos desarrollando los estudiantes, la expresión que puede ser escrita o puede ser oral en su comunicación efectiva, en las habilidades de investigación, como te decía hace un momento, porque ellos van a utilizar el idioma para esta indagación, y la comprensión intercultural, definitivamente, ¿no? La forma como ellos van desarrollándose y fluyendo en esta lengua extranjera que no es su lengua materna, hace que ellos puedan tener una comprensión intercultural bastante óptima. Uh-huh. Sí, me parece eso súper interesante, ¿no? Cómo está todo entretejido de una manera muy transversal, ¿no? No es que todo esté compartimentalizado y separado, sino que el inglés es transversal, el pensamiento crítico es transversal, la creatividad es transversal. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Yo sé que este no debe ser el único programa que existe y quería saber cómo difiere la metodología de enseñanza en el programa IB en comparación a otros programas educativos. ¿Cuáles crees que serían esas diferencias que tiene o esas características muy particulares del programa IB? Definitivamente hay otras metodologías de enseñanza que también tienen mucho éxito. Hay una bastante conocida porque creo que es un programa que va a la par también con el IB, que es el IGCSE. Que es también muy bueno, ¿no? Sin embargo, el IB tiene unos aspectos claves que hacen que sea eficaz, ¿no? Que sea su sello, digamos, ¿no? Y es algo como lo que tú decías hace un momento, estas características distintivas pueden ser, o son en realidad, ese enfoque interdisciplinario que se le da al proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Los temas no son tocados, o las disciplinas, las asignaturas no son tocadas de una manera aislada, se hacen conexiones entre las diferentes asignaturas, se aborda un problema global, se generan preguntas y estas preguntas van a ser tocadas en las diferentes asignaturas ya de una perspectiva diferente, ¿no? Que puede ser al principio una perspectiva individual, pero que después se va a volver una perspectiva holística, ya cuando al final los estudiantes vayan sacando sus conclusiones, ¿no? Sus propias conclusiones de todo su proceso de aprendizaje individual en cada asignatura, ¿no? Poder integrarlo de una manera holística para poder ver cómo este enfoque interdisciplinario los ayuda a que ese proceso de aprendizaje que han tenido no sea sesgado, ¿no? Sino que pueda verse de una manera mucho más global.
Algo que se utiliza mucho en este enfoque interdisciplinario es el aprendizaje basado en indagación. Utilizamos mucho el aprendizaje basado en la indagación. Los estudiantes formulan muchas preguntas, indagan, investigan, ¿no? Tratan de buscar sus propias respuestas de una manera independiente. Entonces, al buscar estas respuestas de manera independiente, van a convertirse en protagonistas de su propio aprendizaje. Y ahí una vez más es que ingresa el idioma, porque van a poder ellos hacernos llegar de una manera eficaz todo eso que han ido aprendiendo, ¿no? Y al interactuar con sus pares y con sus docentes, van a poder generar otras preguntas de ese conocimiento individual. Y justamente allí vienen también las habilidades de pensamiento crítico que ellos van a tener. Y eso nos permite a nosotros hacer una evaluación continua, una evaluación formativa, que también es un aspecto clave que tiene la metodología de enseñanza del IB, ¿no? Nosotros, o mejor dicho, el IB va más allá de los exámenes finales. O sea, no solamente nos interesa el resultado, sino también es muy importante el proceso, ver cómo el estudiante va adquiriendo a lo largo del tiempo todo ese aprendizaje, ¿no? Cómo lo va demostrando poco a poco cómo va demostrando esa comprensión profunda de los conceptos que va adquiriendo poco a poco, ¿no? Y ahí, bueno, hay otro aspecto que es característico de esta metodología, ¿no? Algo más que tiene que es la naturaleza del IB es el enfoque global. Al ir tratando todos estos temas, ellos se pueden dar cuenta que hay muchos de los problemas que pueden haber indagado, investigado, encontrado, que no son solamente problemas de manera local, sino también problemas que se encuentran en otros contextos sociales a través de diferentes países quizás. Entonces son problemas globales y se dan cuenta de que estas soluciones que pueden haber tienen mucho que ver también con el sistema de creencias que puedan haber en otras ciudades. Entonces, ellos aprenden con mucha tolerancia y respeto que las soluciones que ellos puedan tener para su contexto puedan no ser una solución viable para otros contextos, ¿no? Pero de todas maneras, conociendo estas realidades, ellos puedan ayudar con algunas ideas diferentes a las que su contexto podría tener, ¿no? Ahí hay otra de las naturalezas del IB, ¿no? Y acá viene también algo muy interesante, un enfoque que es el componente CAS, que es creatividad, actividad y servicio, que en realidad es un complemento a la parte académica, porque este componente CAS lo que hace es ver un enfoque en el desarrollo personal del estudiante. Sabemos ya el otro lado, la persona, el ser, el individuo conectándose con su sociedad, con su medio ambiente. Entonces, con esto yo creo que la cereza de este hermoso pastel de metodología de la enseñanza, ¿no? Que no solamente es algo cognitivo o algo de conocimientos y conceptos, sino también que ve al estudiante como un ser humano que se puede sensibilizar y se puede identificar con otras personas de su comunidad, de otras comunidades y con el medio ambiente que nos rodea. Me gusta mucho lo que has mencionado, porque a veces siento que hay esta mirada muy individualista en la educación, ¿no? Muy de sentir que la educación es un servicio que me va a llevar a mí a posicionarme por encima de otros. Pero esta mirada que mencionas es de cómo yo, a través de esta educación que estoy recibiendo, puedo servir a los demás, insertarme, ser, digamos, un eslabón valioso en la sociedad. Eso me parece súper. Y otra cosa que mencionaste que también me gustaría recalcar es cómo hay esta complejidad en los problemas que se plantean a los estudiantes. No te estoy planteando un problema solamente de matemáticas, porque lo real es que no pasa solamente eso, sino que se juntan los problemas. Un problema tiene un poquito de matemáticas, un poquito de inglés, un poquito de castellano, qué sé yo, y así esa integralidad me parece súper interesante. Entonces creo que vamos a ir por buen camino con IB, me va gustando cada vez más.
Ujú. Y bueno, Mirgerti, yo quería terminar haciéndote una pregunta un poquito más sobre tu experiencia personal, ¿no? Quería saber si podrías compartir alguna experiencia personal que destaque, no sé, la efectividad de este programa IB o algo particular o cómo ha impactado, por ejemplo, en el desarrollo académico personal de los chicos. Bien, definitivamente cada año que cierra, yo puedo hacer una reflexión de cómo los estudiantes van progresando en cuanto a sus habilidades. Como puedes darte cuenta, hablo mucho más de habilidades que de conocimiento, ¿no? El conocimiento definitivamente se imparte y queda, pero gracias a la experiencia de haber forjado habilidades. Entonces, de esa manera ya fluye de una manera más natural el conocimiento, ¿no? Entonces, creo que algo que me ha impactado mucho del IB es la forma como ingresa en el desarrollo académico y personal de los estudiantes de una manera integral, ¿no? Lo que yo te comentaba hace un momento. No solamente es conocimiento, no solamente son problemas locales, sino que se contextualiza este conocimiento, se contextualizan los problemas que pueden encontrar de una manera también global, desarrollan sus habilidades lingüísticas, que es bastante importante. Es muy importante, como te decía yo al inicio, a nosotros nos enseñan que todos somos docentes de lengua, ¿no? Sea cual sea la lengua que se está dictando, ya sea en el español o en inglés o en chino o en francés. Entonces, estas habilidades lingüísticas, en el caso del inglés, en mi caso en inglés, ¿no? Es bastante importante. Cómo este pensamiento crítico y reflexivo se puede hacer utilizando un idioma más, cómo ellos llegan a lograr esta comprensión intercultural, ¿no? Entonces, aseguramos nosotros de esta forma un ciudadano que se va a acoplar a las situaciones y circunstancias globales de una manera un poco más natural, ¿no? Va a ser un ciudadano global reflexivo que va a poder encontrar más que problemas, soluciones, ¿no? Y es algo que a mí me gusta siempre decirles, ¿no? Cuando vienen y cosas pequeñitas, no traje mi cuaderno, o me olvidé otra cosa. A mí no me cuentes tus problemas, a mí vienes y me dices soluciones, les digo yo, ¿no? Entonces, ellos ya se han acostumbrado, por ejemplo, ¿no? Voy a escribir en una hoja, pero lo voy a hacer bien bonito, como si estuviera trabajando en mi cuaderno, porque me he olvidado el cuaderno, pero voy a trabajar toda la clase, usted me lo revisa, y si me permite, pego la hoja en mi cuaderno. Ya, vino con una solución, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tratamos de hacer nosotros, ¿no? Y siempre, a mí no me digas tu problema, a mí vienes, me traes una solución, no me cuentas solo tu problema, ¿no? Entonces, esta forma, este enfoque integral hace que nosotros podamos trabajar de una manera interdisciplinaria. O sea, es bonito ver cómo a través de un proyecto que ya pueda ser escrito, de una actividad literaria, o de un reporte científico o una actividad artística, se puede promocionar la creatividad de los estudiantes, pero en diferentes asignaturas, ¿no? Entonces, todos nos vemos involucrados. Es bonito ver cómo hay una conversación entre docentes y yo sé de qué está hablando mi colega de otra asignatura porque trabajamos a la par en los mismos temas transversales, ¿no? Y todo esto se da en un contexto internacional, en un contexto multicultural, y algo muy bonito es que al final nosotros vamos a conseguir ciudadanos del mundo que son conscientes, que son reflexivos, ¿no? Ciudadanos de verdad que van a ser útiles a esta sociedad de una forma holística, no como solamente buenos profesionales, ¿no? Sino buenas personas, personas sensibles con otras, personas sensibles al medio ambiente, personas sensibles con los animales, personas sensibles con las plantas, personas sensibles con los problemas de contaminación que puedan existir, etcétera, ¿no? Eso a mí me gusta mucho saber que, porque también es una convicción personal mía, ¿no? El hecho de que yo considero que este mundo se solucionaría muchos de sus problemas si es que nosotros de verdad cultiváramos a cabalidad en cada uno de nosotros la tolerancia y el respeto. Yo creo, de verdad, estoy plenamente convencida que la tolerancia y el respeto deberían mover al mundo y se evitarían muchas cosas de las que suceden, ¿no? Entonces, el IB hace mucho de esto. Creo que eso me enamoró del
del programa, ¿no? Te comento que en algún momento yo trabajé en un colegio IB, salí de un colegio IB para ir a otro colegio que no tenía IB, donde fui muy feliz. Era el trabajo ideal. Y te cuento que se me dio la oportunidad de volver a un colegio IB y salí llorando porque no quería irme de ese ambiente laboral tan bonito, pero yo moría por regresar a un colegio IB, ¿no? La filosofía del proceso de aprendizaje y enseñanza que se da en el IB es fabuloso. Esta tolerancia, este respeto que se le da a la enseñanza, a que se les imparte a los estudiantes es muy importante. Yo creo de verdad que el mundo va a mejorar si hay más colegios IB con esta filosofía. Totalmente de acuerdo, ¿no? Qué bonito realmente, y también totalmente de acuerdo en pensar que si tuviésemos un poquito más de empatía en general en el mundo, muchos de los problemas se resolverían, ¿no? Al final creo que necesitamos eso, ¿no? Un poco más de sensibilidad frente a ciertas cosas. Uh-huh. Y otra cosa que también quería mencionarte que me parece muy interesante que comentaste es el tema de la autonomía, ¿no? Cómo los estudiantes tienen que ser personas que resuelven problemas y no podemos tener estudiantes que simplemente siguen instrucciones, ¿no? Yo he tenido algunos talleres en los que decía a los profesores, tratemos de formar estudiantes que resuelvan y que cuando lleguen a la universidad no estén levantando la mano y preguntando al profesor, Miss, ¿escribo con azul o con rojo? No, ya no. Necesitamos a alguien que resuelva problemas. Así es. Y en detallitos se pueden enseñar esas cosas. No se les tiene que plantear a los chicos retos grandes en primer momento, ¿no? Poco a poco ellos, con detalles, uno les va generando ese pensamiento y solito va fluyendo. Esto va fluyendo y ellos van a tener ya en algún momento retos mucho más grandes que van a poder hacerlo de una manera bastante natural. Porque ya lo tienen dentro. Totalmente, sigue siendo como una competencia que tiene que desarrollarse, ¿no? La autonomía es algo que se tiene que desarrollar, no simplemente lo podemos tener desde el minuto 1, ¿no? Bueno, Miss Gerty, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Realmente la conversación ha sido súper interesante y creo que ha quedado muy claro cómo es que funciona el programa IB y de repente plantearnos que la institución educativa donde estamos trabajando pueda implementarlo, ¿no? Sí, y sí, bueno, yo creo que si el IB es algo que, digamos, no es viable en alguna institución educativa, definitivamente la filosofía de trabajo es algo que no es exclusivo, ¿no? Y son cosas que se pueden adoptar, ¿no? Tratar de hacer desde el lugar donde nosotros nos encontramos un mundo mejor, y en este caso, en cuanto a la educación, yo creo que sí, se puede, ahí está en internet la información, uno puede indagar, puede buscar y tratar de adquirir esa filosofía para poder brindarla a nuestros estudiantes. Así es. Bueno, nuevamente agradecerte, Miss Gerty, por estar acá con nosotros y también agradecer a toda la comunidad EL Talk por estar acompañándonos durante este año. Este es el último episodio del 2023, así que desearles a todos unas felices fiestas. Agradecerles también por la labor tan importante que hacen los docentes. Nosotros desde EL Talk queremos siempre revalorar y también darle un espacio al profesor y especialmente al profesor de inglés para que pueda comunicar las cosas que piensa, las cosas que siente y desde el aula decirnos cómo seguir mejorando. Así que nada, felices fiestas nuevamente y nos vemos en un próximo episodio el próximo año. Muchísimas gracias. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes la emiten.